¿Es posible que un antiguo mensaje de la Biblia esté explicando lo que estamos viendo hoy? Lo que Daniel escribió hace más de 2500 años parece estar revelando secretos que conectan directamente con Trump e Israel. Y lo que descubrí me dejó sin palabras. Siempre me ha fascinado cómo la Biblia predice eventos con una exactitud asombrosa. Pero cuando llegué a la profecía de Daniel sobre las 70 semanas, me di cuenta de que no era solo un relato antiguo, era un mensaje dirigido a nuestra generación. Daniel recibió esta visión mientras estaba cautivo en Babilonia. Un ángel le reveló que la historia del pueblo de Israel y del mundo entero estaba marcada por un reloj profético que contaba 70 semanas de años. Este tiempo anunciaba la llegada del Mesías, la destrucción de Jerusalén y, lo más impactante, una serie de eventos que se cumplirían justo antes del fin de los tiempos. Algunos eventos de esta profecía ya ocurrieron con una precisión increíble. Jerusalén fue reconstruida, Cristo vino al mundo en el tiempo exacto predicho y la ciudad santa fue destruida por los romanos. Pero la profecía no termina ahí. La última parte de este misterio aún está pendiente. Aquí es donde entra Trump e Israel. Algo ocurrió en los últimos años que encaja sorprendentemente con la última semana de Daniel. La relación entre Estados Unidos, Israel y las decisiones que han tomado los líderes mundiales parecen estar cumpliendo piezas clave de esta profecía. No es casualidad que Trump haya sido una figura clave en los eventos más trascendentales de Israel en tiempos recientes. Desde el reconocimiento de Jerusalén como su capital hasta los acuerdos de paz que estremecieron el Medio Oriente. Todo esto encaja en el reloj profético. Si lo que la profecía dice es cierto, entonces estamos a punto de ver el cumplimiento de algo aún más grande. Y en el próximo segmento, te revelaré qué papel juega Trump en este plan profético y qué podría ocurrir en los próximos años. La profecía de Daniel ya se cumplió antes, y lo que viene podría cambiar el mundo para siempre. El destino de Israel siempre ha estado en el centro de las profecías bíblicas. Y a lo largo de la historia, cada movimiento relacionado con esta nación ha tenido repercusiones mundiales. Pero lo que ocurrió en los últimos años con Trump en el poder dejó a muchos estudiosos de la Biblia en estado de shock. ¿Por qué? Porque todo se conecta con la última semana de Daniel. En 2017, Trump reconoció oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel, algo que ningún otro presidente de Estados Unidos se había atrevido a hacer. Pero eso no fue todo. En 2020, su administración impulsó los acuerdos de Abraham, un pacto histórico entre Israel y varias naciones árabes. Esto parecía una jugada política, pero quienes estudian la profecía vieron algo mucho más grande. Según Daniel 9:27, en los últimos tiempos, un pacto será confirmado con muchos, marcando el inicio del desenlace profético. Y aquí surge la gran pregunta, ¿podría el papel de Trump en estos acuerdos estar preparando el escenario para el cumplimiento de esta profecía? Los rabinos en Israel llegaron a decir que Trump actuó como un instrumento divino para restaurar la posición de Jerusalén. Incluso, en su honor, se creó una moneda conmemorativa con su rostro junto al del rey Ciro, el gobernante persa que permitió la reconstrucción del templo de Jerusalén. Esto es impresionante porque la profecía de Daniel no solo habla del tiempo del fin, sino de un nuevo templo en Jerusalén. Y si esto se cumple, el mundo estaría ante una señal profética de enormes proporciones. En el siguiente segmento, te revelaré por qué el tercer templo es clave en la profecía bíblica y qué señales indican que su construcción podría estar más cerca de lo que imaginamos. Israel, Jerusalén y un pacto profético. ¿Será que el reloj del fin ha comenzado a correr? Lo que está a punto de ocurrir en Jerusalén cambiará el destino del mundo. La profecía de Daniel lo anunció, y ahora todo apunta a la inminente construcción del tercer templo. ¿Estamos a las puertas del cumplimiento profético más esperado?
Desde hace siglos, la profecía de la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén ha sido un tema central en el estudio bíblico. Para muchos, parecía un evento lejano, casi imposible. Sin embargo, hoy, las señales indican que esto está más cerca de lo que jamás imaginamos. El templo de Salomón fue destruido en el año 586 a.C. Luego, el segundo templo, reconstruido en la época de Esdras y Nehemías, fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Desde entonces, Israel no ha tenido su templo, hasta ahora. Lo impactante es que las profecías de Daniel 9:27, Mateo 24:15 y Apocalipsis 11 señalan que en los últimos tiempos el tercer templo será reconstruido y tendrá un papel clave en los eventos finales. Y aquí es donde entra Trump e Israel. Durante su mandato, Trump no solo reconoció Jerusalén como la capital de Israel, sino que sus políticas fortalecieron a los grupos que trabajan activamente en la reconstrucción del templo. El Instituto del Templo en Israel ya ha fabricado los utensilios sagrados, ha entrenado sacerdotes y, lo más sorprendente, ha identificado la ubicación exacta para su edificación. Los rabinos en Jerusalén han declarado que estamos viviendo en la generación del tercer templo. Algunos incluso han sugerido que Trump desempeñó un papel mesiánico al impulsar decisiones que acercan su construcción. Pero aquí surge una pregunta clave: ¿será este templo una señal de bendición o el escenario de un evento aún más grande y aterrador? En el siguiente segmento, te revelaré qué dice la profecía sobre este templo y por qué su construcción podría desencadenar un evento que cambiará la historia para siempre. El tercer templo está más cerca de lo que imaginamos y la profecía ya nos advirtió lo que viene después. Todo encaja. La profecía nos advirtió que cuando el tercer templo estuviera listo, un líder mundial tomaría el control y engañaría a muchos. ¿Estamos viendo el surgimiento de esta figura en nuestros días? El tercer templo es más que un simple edificio religioso. En la profecía bíblica, este lugar será clave para el mayor engaño de la humanidad. Daniel 9:27 y 2 Tesalonicenses 2:4 advierten que en los tiempos finales un líder poderoso entrará en el templo y proclamará ser Dios. Aquí es donde la historia toma un giro sorprendente. Desde que Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y promovió los acuerdos de Abraham, muchos rabinos comenzaron a decir que el tiempo para el tercer templo había llegado. Pero lo que pocos notan es que este mismo escenario podría allanar el camino para el gobernante profetizado en la Biblia, aquel que traerá paz aparente, pero que en realidad ocultará una gran mentira. Este líder será carismático, con un poder nunca antes visto. Será un político astuto, capaz de unir a las naciones con promesas de estabilidad y prosperidad. La Biblia lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo inquietante es que hoy, el mundo está en crisis, guerras, conflictos políticos y una creciente necesidad de un líder fuerte que traiga orden. ¿Será que ya estamos viendo a esta figura emerger en la escena global? En el pasado, el templo fue el centro de la fe judía, pero en los tiempos finales se convertirá en el epicentro de un engaño mundial. Muchas profecías indican que el gobierno de este líder estará vinculado a un sistema de control total sobre la humanidad. Pero, ¿cómo se manifestará este gobierno? ¿Qué señales nos alertan de su llegada? En el siguiente segmento, te revelaré cómo los eventos actuales están preparando el camino para este personaje y qué profecías nos dan pistas sobre su identidad. Un líder está a punto de surgir y la profecía nos advierte sobre su verdadero propósito. Algo ha ocurrido y pocos están prestando atención. Una señal que la Biblia anunció hace siglos acaba de manifestarse ante nuestros ojos. ¿Podría ser la confirmación de que estamos en la cuenta regresiva profética? Desde el inicio de los tiempos, Dios ha dado señales a la humanidad. En el diluvio, fue el arca. En Egipto, fueron las plagas. Y en los últimos tiempos, la Biblia dice que habrá una señal mundial que marcará el inicio del fin. En Mateo 24:7,
Jesús advierte sobre guerras, hambre y terremotos en diferentes lugares. Pero lo que muchos no han notado es que, en los últimos años, estos eventos han aumentado de forma alarmante. Las tensiones en Medio Oriente están alcanzando niveles sin precedentes. Jerusalén, el epicentro de la profecía, está en el centro de una crisis global. Y ahora, con la inminente reconstrucción del tercer templo, todo indica que estamos más cerca de un evento sin precedentes. Pero hay algo aún más inquietante. Apocalipsis 13 describe un sistema global de control donde nadie podrá comprar ni vender sin una marca especial. En los últimos años, la tecnología ha avanzado hasta el punto de hacer esto posible. ¿Podría ser que la profecía se esté cumpliendo justo frente a nuestros ojos? Lo que estamos viendo no es coincidencia. Todo está conectado. Y si esta es la gran señal del tiempo final, entonces la siguiente profecía podría cambiarlo todo. En el próximo segmento, te revelaré el acontecimiento final que sellará el destino de la humanidad. Las señales están ante nuestros ojos, y pronto lo inevitable ocurrirá. Lo que está pasando en el mundo no es casualidad. Hay fuerzas moviéndose en las sombras, y todo apunta a una conexión profética que pocos han entendido. ¿Qué papel juega Donald Trump en el destino de Israel y en el cumplimiento de la profecía? Hoy lo descubrirás. Las decisiones que se toman en este momento están moldeando el futuro del mundo. Y hay un personaje clave que sigue siendo el centro de atención, Donald Trump. Desde su presidencia, Trump marcó un antes y un después en la relación entre Estados Unidos e Israel. Con la declaración de Jerusalén como capital de Israel y los acuerdos de Abraham, muchos creyeron que estaba cumpliendo una parte crucial del plan profético. Pero, ¿y ahora? Con el regreso de las tensiones en Medio Oriente, la escalada en la Franja de Gaza y la creciente presión sobre Israel, hay un gran interrogante: ¿está el mundo al borde de un evento bíblico sin precedentes? La Biblia nos advierte que en los últimos tiempos Israel será el epicentro de grandes conflictos. Zacarías 12:3 dice: «En aquel día haré de Jerusalén una piedra pesada para todas las naciones». Y hoy, más que nunca, Jerusalén está en el centro de la tormenta. Pero lo más impactante es que muchos teólogos creen que una figura política fuerte tendrá un papel crucial en el destino de Israel y en el desenlace de los tiempos finales. ¿Podría Trump volver al poder y ser el líder que influye en la profecía? Lo que estamos viendo no es coincidencia. Desde guerras hasta alianzas inesperadas, todo parece alinearse con lo que la Biblia predijo. La pregunta es, ¿qué vendrá después? Y aquí es donde tú tienes un papel fundamental. La profecía no es solo para observarla, sino para entenderla y prepararnos. Pero aquí solo hemos cubierto la primera parte de este gran misterio. En la segunda parte, te revelaré la última pieza de este rompecabezas profético y lo que significa para ti y tu futuro. La profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos, y lo que viene podría cambiarlo todo. Aquí termina la primera parte de este gran misterio, pero en la segunda parte te revelaré lo más impactante. No te lo pierdas. Suscríbete ahora y activa la campana para recibir la notificación antes que nadie.